Muy buenas noches, distinguidos estudiantes, profesionales del derecho, servidores judiciales, administrativos, abogados litigantes, en fin, público en general, todos amigos y amigas. El día de hoy vamos a dar inicio dentro de este diplomado internacional denominado Técnicas de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, donde contamos con la presencia del jurista, el doctor Ernesto Yerovi, para quien me permito hacer su respectiva presentación. No sin antes recordando que el espacio del chat es exclusivo para sus preguntas, para sus consultas, para sus inquietudes, y que al final de esta conferencia se compartirá el link de asistencia para su registro respectivo. Hoy es el primero de los 3 días que van a ser estas jornadas académicas tan importantes, así que aprovechemos que tenemos a grandes ponentes dentro de estos espacios. El doctor Ernesto Yerovi, se encuentra doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, de España, es máster en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de Sevilla, acreedor a la moción de mención extraordinaria de matrícula de honor, máster en Derecho Penal Económico y de la Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta con una especialidad en litigación oral por la Universidad de Salamanca, profesor universitario de Derecho Penal, socio fundador de Yerovi y Yerovi Firma de Abogados y abogado litigante en Derecho Penal Económico y de la Empresa. La temática que tenemos en esta noche es software de extracción de información y, como pregunta, aporte trascendental para demostrar el cumplimiento de la teoría del delito. Así que vamos a dar inicio, no sin antes nuevamente agradecerles a todos por su puntualidad. Doctor Yerovi, muy buenas noches. Tiene el audio activado. Puede iniciar con su ponencia y al finalizar recopilaré las preguntas para desarrollarla en este chat. Podemos iniciar, doctor Yerovi. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si es que se escucha bien el audio? Se escucha perfecto, doctor, y lo observamos muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, extiendo mis sinceros agradecimientos y adicionalmente mi felicitación a todos los organizadores del Frente Estudiantil de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, quienes efectivamente han venido desarrollando eventos académicos, espacios académicos que han tenido una vital trascendencia e importancia en varios temas, en varios puntos multidisciplinares. Es más, como se venía manifestando, hay cuestiones efectivamente relevantes. El tema a tratar de manera general en estos espacios académicos va a ser de manera directa cuestiones referentes a la investigación criminal. Por lo tanto, desde el aspecto multidisciplinar, estoy seguro que acá tenemos estudiantes de Derecho, abogados en libre ejercicio, muy posiblemente servidores judiciales, peritos. En cierto punto, el tema a tratar acá es algo que se ha venido dando de una manera correcta, es producto de un avance, al igual que el derecho penal, el software de extracción de información. En primer lugar, debemos partir estableciendo que todo, absolutamente todo en esta sociedad, en nuestra sociedad, avanza con el tiempo, ¿no? El derecho y sus disciplinas avanzan conjuntamente con la sociedad. Y esto se verifica de manera concreta cómo ha venido estableciéndose los avances jurisdiccionales, los avances dogmáticos en el derecho penal. Por lo tanto, esta ponencia la vamos a abarcar desde un punto de vista del abogado en libre ejercicio, puede ser, como es en mi caso, puede ser desde el punto de vista de un agente fiscal, puede ser como punto de vista de una víctima de un delito, puede ser como un punto de vista de una persona que está siendo procesada en un proceso judicial. Entonces, debemos recordar en primer lugar que todos, bueno, hago un paréntesis acá, quisiera saber si es que se encuentran habilitados todos para hacer el uso del chat. Por favor, ya. Sí, correcto, doctor. Perfecto, entonces yo, al tener un espacio únicamente virtual con ustedes, quiero tener ese vínculo de interacción, por lo tanto vamos a hacer uso del chat para algunas cuestiones que yo les quiero preguntar para partir algunas cuestiones, ¿no? Entonces, a manera de introducción, debemos establecer que si es que efectivamente nosotros queremos analizar las técnicas de investigación criminal o hablar de investigación criminal, debemos en primer lugar detallar qué es lo que queremos investigar, qué es lo que queremos saber y qué es lo que efectivamente va a ser o cuál va a ser la respuesta
es investigar o dar la solución a un posible delito, ¿no es cierto? Entonces, si es que hablamos de un posible delito, debemos conocer qué es un delito. ¿A qué le puedo denominar yo un delito? ¿Un delito simplemente es algo que afecta a una persona? ¿O un delito simplemente podríamos decirlo que es algo contrario a la ley y que de por medio hay una víctima y un victimario? Por lo tanto, puede ser que sí, puede ser que no. Quiero ver qué me dicen ustedes, por favor, en el chat. Díganme ustedes, las personas, vamos a tomarnos unos pequeños segundos. Quisiera que me respondan, para ustedes, ¿qué es un delito? Vamos a tomarnos unos 20 segundos como máximo y continuamos. Por favor, denme la respuesta a eso. Bueno, vamos a continuar, ¿no? El delito, de manera concreta, o su desarrollo, es completamente un aporte dogmático, lo que ahora conocemos como delito. Y para hablar de un delito, exclusivamente debemos hacer referencia a un acto típico antijurídico culpable y que por lo tanto va a ser punible, ¿sí? ¿Por qué hacemos referencia a que un delito tiene que ser esa secuencia de palabras? ¿Y por qué debemos pensar que efectivamente vamos a estar frente a un delito si estamos o no con estos parámetros establecidos como un requisito específico, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos dejarlo como algo malo, algo que va en contra de la ley, algo que está prohibido, algo que afecta a una persona? Entonces, en ese sentido, vamos a hacernos referencia a lo que actualmente se conoce como teoría del delito. Vamos a ir aterrizando poco a poco en el tema que nos aborda acá. Es importante que todas las personas, todos los oyentes, todas las personas que se han inscrito acertadamente en este seminario tengan conocimiento de lo que es un delito y posterior a aquello, cuando tengan un abordaje general de lo que podría ser un delito en base a la teoría del delito, ver qué aspecto positivo o negativo podemos tener en base al material probatorio que se pueda recopilar o en base al software de información, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos que Ahora sí, le cedo nuevamente el audio, doctor. Lo que pasa es que ahí está seteado para que no haya interrupción en la clase. está muy bien, perfecto. Entonces, ahora, debemos establecer un punto específico, ¿sí? Para llegar actualmente a lo que tenemos como teoría del delito, debemos en primer lugar establecer que antes ni siquiera estábamos dentro de un derecho penal de acto, sino un derecho penal de autor, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho penal de acto? ¿Qué es el derecho penal de autor? Derecho penal de autor básicamente es el que sanciona a la persona por lo que es, por su color de piel, por su altura, por su, yo qué sé, por cualquier cosa, por su etnia, por lo que sea. Eso se llama derecho penal de autor. Ahora, en base a lo que nosotros hemos tenido, en base a lo que actualmente se conoce como teoría del delito, tenemos el derecho penal de acto. El derecho penal sanciona una conducta, no sanciona a una persona por lo que es, porque efectivamente puede ser alto, puede ser flaco, puede ser gordo, ¿no? Puede ser de cualquier otra nacionalidad. Entonces, por lo tanto, es de vital importancia establecer lo siguiente, que si es que efectivamente ya empezamos a hablar de la teoría del delito, tenemos a lo que yo le denomino, a lo que yo no muy personalmente le denomino la ecuación de la teoría del delito, ¿no? ¿Y por qué hablo de una ecuación? Porque efectivamente el delito será única y exclusivamente la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y por ende la punibilidad, como lo había dicho. No podemos hablar de una conducta antijurídica sin que antes de esta sea típica. Por lo tanto, no podemos hablar de una conducta típica que no sea antijurídica, pero sí se puede hablar de una conducta típica y culpable. Tiene que ser antijurídica, ¿no? Entonces vamos a establecer que en primer lugar la primera categoría dogmática del delito es la conducta. Es la conducta. Por lo tanto, ¿qué es la conducta? Al ser la primera categoría dogmática del delito, la conducta viene a conformarse por una acción o por una omisión, que ambas son las modalidades de la conducta, ¿sí? Entonces, para pasar el primer filtro de la teoría del delito, debemos aprobar o debemos superar
la primera categoría dogmática, que es la conducta. Posterior a aquello, en base a este análisis dogmático, vamos a hacer un paréntesis también en los aspectos negativos o causas de justificación o exclusión. ¿Por qué? Porque justamente con software de extracción podemos, si es que yo, ejemplo, estoy siendo investigado dentro de una investigación penal, me están acusando por un tipo penal X, ¿no? Yo puedo probar efectivamente que, en base a extracción de información, que ni siquiera tuve una conducta, que ni siquiera tuve una acción o que ni siquiera tuve una omisión, ¿no? Entonces, la acción, que posteriormente en la siguiente categoría dogmática lo toparemos, muy por encima, no podemos quedarnos mucho tiempo porque la teoría del delito es un tema sumamente amplio y que podría ser merecedor a un diplomado entero, más que a un conversatorio. Entonces, en este sentido, la conducta, el dolo, ¿no? El dolo y la culpa, que posteriormente fue y hasta actualmente sigue siendo un abordaje de estudio por la tipicidad. Alguien dice que no tiene audio. No tengo audio, por favor, ayúdenme. No, sí lo escuchamos, doctor. Es que la persona que todos están como asistentes, ellos no tienen audio. No, pero sí, lo escuchamos perfectamente, doctor. No se preocupe. Perfecto. Entonces, bueno, efectivamente la conducta es la acción, lo que la persona ejecuta, lo que la persona hace. La omisión, básicamente vamos a hablar de la imprudencia, vamos a hablar de la culpa, ¿no? Que efectivamente también será tratado o será un punto específico a tratar en la tipicidad. Ahora, ¿qué es la imprudencia o qué es la culpa o cuál es la omisión? La omisión de manera concreta va a ser la falta del deber objetivo de cuidado, que también es omisión propia e impropia. Hablamos de la falta del deber objetivo de cuidado como imprudencia o a su vez la comisión por omisión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, continuamos al segundo filtro de la teoría del delito y hacemos referencia a la tipicidad, ¿no? Hablábamos que es un acto típico, tipicidad. ¿Y qué es algo típico? Muchas personas, y sobre todo cuando empezaba específicamente a dar este tema y siempre hacía la pregunta a mis estudiantes referente a qué es algo típico, las respuestas siempre son algo controvertidas, ¿no? O algo específicamente que hace referencia a algo que no siempre es lo que queremos o lo que buscamos ya en la parte dogmática. Y algo típico no es nada más ni nada menos que efectivamente lo que se encuentra establecido en la ley, lo que se encuentra tipificado en la ley, ¿no? Tenemos en ese sentido la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, que son cuestiones ya de división, ¿no? de la categoría dogmática. Una hace referencia al denominado juicio de tipicidad, que estudia el sujeto activo, el sujeto pasivo. El sujeto activo, la persona que ejecuta la acción. Sujeto pasivo, la persona que recibe, la víctima, ¿no? Elementos normativos, elementos descriptivos y, ojo, algo muy importante, el verbo rector. El verbo rector es la acción que debe ejecutar el sujeto activo dentro del tipo penal. Ejemplo, homicidio simple, la persona que mate a otra persona, ¿no? Matar. Es un verbo, es una acción, es algo requerido para que se pueda establecer que existió una conducta, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el otro aspecto, que es lo que se estudia, el dolo, la culpa, ¿no? El dolo, elemento volitivo, elemento cognitivo, voluntad, conocimiento, son los elementos del dolo, ¿no? Y también hablamos de una serie de aspectos dogmáticos, la culpa consciente, cuestiones ya que nos vamos a ir bastante o nos podemos amplificar mucho en este sentido. Lo más importante es eso. En ese sentido, pasamos a lo que es la antijuridicidad. Y la antijuridicidad, igual, simple y llanamente, ¿qué es? Algo que sea contrario a derecho, algo que sea contrario a lo que se encuentra consagrado dentro de una norma positiva, en este sentido, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la antijuridicidad, vamos a darnos cuenta que de igual manera hay antijuridicidad formal y hay antijuridicidad material. Pero lo que quiero que ustedes se lleven en la cabeza, antijuridicidad, como su nombre lo dice, específicamente, ¿a qué hace referencia? A lo que es antijuridicidad, lo que es contrario a derecho. Posteriormente vamos a ir topando un breve momento, cuestiones o aspectos negativos o causas de justificación que van a ser de vital trascendencia o puntos claves que vamos a tratar de probar con los softwares de extracción de información, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad básicamente vendría a ser específicamente la última categoría dogmática, y en este sentido, ¿qué es la culpabilidad? Y la culpabilidad no es nada más que el resultado
de la superación de todas las categorías dogmáticas anteriores, ¿no? Y que recae específicamente ya en reconocer si es que esta persona es culpable o no. ¿Y cómo podemos ver? En primer lugar, una persona es culpable, en primer lugar, conociendo de la antijuridicidad de su actuar, y aparte de aquello, que sea una persona imputable. ¿Qué pasa si es que esta persona desconoce, pero es algo totalmente invencible? Puede recaer en un error de prohibición, en el desconocimiento total, en algo que no estaba en sus cabalidades, en algo que no dependía de él vencer, superar. El invencible, el vencible es cuando efectivamente esa persona podía haber salido del error, pero yo qué sé, simple y llanamente no lo hizo, se descuidó, no sé, no concretó algún paso específico que cambió. Es más, lo que puede hacer, en vez de que se le procese por una modalidad dolosa, puede ser por una modalidad culposa, ¿no? Que eso también es, al rato de estar en la parte procesal, es algo positivo si es que se es defensa de la parte procesada, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a hacer referencia muy brevemente a algunas cuestiones que se hace referencia a como aspectos negativos, como causas de justificación o causas de exclusión. Cuando hablamos de la conducta, tenemos la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, estado de plena inconsciencia debidamente comprobado. Todo aquello va a tener un punto específico y algo del por qué yo estoy hablando acá. La intención en este sentido nunca va a ser hacer algo multidisciplinar, entrar a dogmática pura, sino básicamente hablar por breves rasgos, dar a conocer cuál es la finalidad de cada punto que está topando y posteriormente vamos a ir uniendo cabos sueltos y concretar en una conclusión. Respecto a la tipicidad, tenemos algo que es la atipicidad, o tenemos también la teoría del error, en este caso puede ser el error de tipo. En la antijuridicidad tenemos la famosa y muy controvertida por varios temas, ¿no? Por varios casos que han sido controvertidos, como lo es la legítima defensa, ¿no? El estado de necesidad y el cumplimiento de una decisión de autoridad competente, ¿no? La legítima defensa, hago un paréntesis para que las personas que se queden con esa idea, no puedo ahondar mucho, ¿no? Pero la legítima defensa debe cumplir ciertos requisitos. Ustedes ya habrán, por varios temas que se han hecho un poco polémicos, por temas que se han hecho un poco mediáticos, hemos verificado, ¿no es cierto?, que existen algunos requisitos para que se hable de legítima defensa. Una agresión que sea actual, que sea ilegítima, ¿no? Falta de provocación de la parte de quien está alegando la legítima defensa. Efectivamente va a ser mi bien proteger, un bien jurídico protegido que puede ser propio o hasta de terceros, ¿no? Básicamente con una proporcionalidad, ¿no es cierto? No podemos hablar de una actuación en legítima defensa desproporcional, ya no sería legítima defensa. Y decisión de autoridad competente, bueno, son cuestiones sumamente cuando una persona jerárquicamente superior ordena a subordinado que ejecuta alguna acción y es una autoridad competente, ¿no? Cumplimiento de una decisión de autoridad competente. Por lo tanto, el estado de necesidad es básicamente lesionar un bien jurídico por precautelar o por salvaguardar un bien jurídico protegido que sea ejemplo de una mayor jerarquía, podríamos decirlo así. Un ejemplo clarísimo: una persona que deja a su hijo de 2 años en un vehículo por 2 horas, el niño está llorando, una persona que pasa por el vehículo se da cuenta y para aquello, ¿qué hace? Rompe la ventana y salva al niño. ¿Qué ha pasado? Es un estado de necesidad. Tenía que lesionar el bien jurídico de esa persona, del propietario del vehículo, ¿no? Al romper una ventana, al ocasionar un agravio, podríamos decirlo así. Pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de precautelar la salud del niño, ¿no? Entonces, bueno, ahora creo que tenemos un poco más claro, o tenemos claro, qué es un delito, ¿no es cierto? ¿A qué hace referencia un delito? Entonces, para hablar ahora de manera concreta a cómo se va o cómo se une con el tema principal de esta ponencia, o básicamente de todo el seminario, es que efectivamente el tema que ustedes quieran tratarlo debe siempre pasar por este detalle, por estas conceptualizaciones. ¿Por qué? Bueno, obviamente, si es que yo soy perito, yo simplemente voy a hacer o voy a ejecutar la diligencia que me están pidiendo, ¿no es cierto? Pero esa diligencia que a mí me están pidiendo tiene un fin, tiene una finalidad.
¿Por qué? Porque el señor agente fiscal que solicitó esa diligencia tiene una estrategia en la parte procesal que probar, ¿no es cierto? Tiene una teoría del caso que probar. Ejemplo, si yo quiero probar que A mató a B por, yo qué sé, por envenenamiento, yo tendré que hacer efectivamente varias diligencias. Yo tendré que hacer autopsia, si es que efectivamente necesito una exhumación, tendré que exhumar el cuerpo, tendré que efectivamente analizar las sustancias que se encuentran dentro del organismo de la persona. En base a aquello explotaré el teléfono y vamos a recaer en eso, en explotaciones de teléfono, ¿no? Entonces, ahora, cuando a mí me invitaron a este seminario, si no recuerdo la verdad si es que si ya había explotado el caso Metástasis, ¿no? No recuerdo. Pero básicamente podemos darnos cuenta cuán importante es por lo menos tener una idea de lo que aporta la investigación criminal, la informática forense, actualmente en la parte procesal. ¿Sí? Ejemplo, yo, Ernesto Yerobi, al ser abogado en libre ejercicio, yo requiero una diligencia específica para recabar un hecho, si es que yo soy víctima, ¿no? Está perfecto, yo estoy ahí o estoy defendiendo a la víctima, estoy en la parte procesal. Solicito que se explote un teléfono, ¿con qué? Con la finalidad de ¿qué? De verificar que tal persona mantenía conversaciones con otra persona, o que tal persona, yo qué sé, si es que hablamos de un tipo específico en los cuales se requiere jerarquía, tiempo de duración, ¿no? Que sean actividades periódicas, que no haya sido alguna cuestión momentánea, sino que haya sido una cuestión consecutiva. ¿Cómo yo puedo probar eso? Efectivamente, explotando el teléfono, viendo chats, viendo fotos, viendo videos, ¿no? En los cuales yo estoy uniendo a un sujeto activo con otro sujeto activo. Es tan importante la informática forense en la parte procesal que hasta podemos, efectivamente, ejemplo, ahora tomemos en cuenta que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la defensa. Entonces, estas cuestiones no se metan en la cabeza que única y exclusivamente sirve para la parte que está siendo o que presuntamente es víctima, ¿no? Esto también sirve para la persona que está siendo investigada, ¿sí? Entonces, esta es la parte chévere, esta es la parte bonita, ¿no? Y eso es el campo, ese es el campo de libre ejercicio, que uno nunca está de un solo lado de la cancha. Puede estar un día como defendiendo a un investigado, que hay investigados que son inocentes, no todos son culpables. O puede estar desde el lado de la víctima, que lamentablemente, y es la verdad, no todas las víctimas son víctimas. Muchas veces efectúan denuncias simplemente por denunciar. Eso pasa, y pasa mucho, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de la informática forense, debemos detallar en primer lugar que es un desarrollo efectivamente las ciencias forenses que va a precautelar o que va a establecer cuestiones informáticas, ¿no? Que va a adquirir, que va a preservar, que va a analizar, que posteriormente mediante peritajes va a ayudar a la presentación de elementos probatorios, de elementos de convicción y que en el momento procesal oportuno podrán ser prueba. Entonces, ¿es importante la informática forense? Me pregunto, ¿no? Y yo, sin preguntar mucho, simplemente haciendo uso de la lógica, respondo que sí, porque efectivamente la informática forense ha sido un avance tecnológico que ha ayudado de manera concreta y correcta a la investigación en la parte penal. Debemos recordar que todos los elementos de convicción se irán recabando y se irán aportando en la investigación o indagación previa, ¿no? Posterior a aquello, en la instrucción fiscal. Después de aquello, ya vamos a hablar o ir hablando ya del anuncio probatorio, en el momento procesal oportuno, en audiencia de juzgamiento, ya la práctica de la prueba. Y todo aquello puede ser gracias a este tipo de cuestiones. Ojo, puede ser que hay casos, o la mayoría de casos, que no son, sobre todo en delitos comunes, que no son o que no se requiere este tipo de informaciones o este tipo de cuestiones informáticas, ¿no? Pero en muchos casos de vital trascendencia es el punto clave que marca la diferencia en el resultado final. Es el punto clave. Si efectivamente estoy hablando de un tema en el cual yo estoy explotando teléfonos,
estoy explotando computadoras, tablets, y en base a aquello formo yo una teoría del caso, formo yo una estrategia de litigio, una estrategia de imputación, o hasta una estrategia con elementos de descargo, si es que yo soy parte de la víctima, del procesado. Entonces, eso es de vital importancia. En la informática forense utilizan una variedad de técnicas y herramientas, ¿no? que tienen cuestiones, en primer lugar, especializadas y sobre todo respaldadas para recolectar datos, para extraer información, para verificar cuestiones específicas, hasta, que vamos a ver en el momento oportuno, hasta para preservar y saber qué es lo que estoy sacando. Porque no es que yo hago alguna cuestión en base a la informática forense y ya, ¿no? O sea, yo ya supuestamente tengo toda la información y punto. No es así nomás. Tienen algunas cosas específicas, ¿no? Entonces, como les decía, en primer lugar se puede establecer que va a haber una recopilación de datos, adquisición de datos, que consiste en cierto punto en obtener, o puede ser en la gran mayoría de casos, de obtener se podría decir una tipo copia, con cuestiones forenses, con herramientas forenses de los dispositivos electrónicos que guardan una información requerida. Puede ser la preservación, ni siquiera podemos hablar de evidencia, sino de elementos que pueden ser de convicción, que sean de cargo, que sean de descargo. Efectivamente, se guardará específicamente y se guardará la integridad de dicha información, que, valga la redundancia, si es que es un teléfono, deberá haber respetado las cadenas de custodia, deberá haber sido ingresado de una manera correcta, sin violentar ninguna cuestión, sin que la prueba se contamine, ¿no? Va a analizar datos, extrae, preserva, analiza. Obviamente ya quien plasmará en el informe específico será ya el perito calificado por el Consejo de la Judicatura, pero va a ser un tema de vital trascendencia para absolutamente todo, ¿no es cierto? Y la presentación de una prueba, ya estaríamos hablando ya en un momento previo, que puede ser en el escrito de prueba, si es que hablamos en el procedimiento ordinario previo a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, y si es que estamos hablando ya de la práctica, en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces, la informática forense juega un papel total y trascendental en varios aspectos, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el software de extracción de información? ¿No? O sea, ¿qué es el software de extracción de información? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Para qué está en la parte procesal? ¿Qué tiene que ver en la parte procesal, si es que es algo trascendental, si no es trascendental? Es un avance, ¿no? de manera concreta, como yo les decía, al igual que el derecho penal avanza con la sociedad cada día, y sus disciplinas que ayudan o que coayudan al derecho penal efectivamente también van evolucionando cada día. Entonces, los programas de extracción de información, que en este caso podrían ser softwares, son herramientas utilizadas por la informática forense para recopilar información de dispositivos que, valga la redundancia, deberán ser ingresados o deberán ser llevados a la unidad específica del personal especializado para manejar este tipo de softwares, que va efectivamente a recopilar, a extraer datos de una manera, en primer lugar, correcta, siguiendo un debido proceso, preservando la información, y que ésta aportará con elementos de vital trascendencia para la investigación. Como les decía, los softwares de extracción de información pueden ser solicitados tanto por la acusación, por la víctima, si es que estamos en un proceso de acción penal pública, el fiscal, ¿no? El fiscal. Es decir, es un hecho, es una cuestión de vital importancia para absolutamente todas las personas que intervienen en un proceso, ¿no? Ahora, acá en el Ecuador tengo conocimiento que efectivamente se manejan principalmente dos dispositivos, que es el Celebrity de la compañía Celebrity UFED, el software UFED, y el XRY, ¿no?
Pero básicamente, al momento de yo preparar esta ponencia, he verificado o he analizado algunos temas adicionales, pero me voy a centrar específicamente en el Celebrity Youth, ¿ya? Pero para aquello voy a nombrar el EnCase, que es una de las herramientas más conocidas en el campo de la informática forense, que permite adquirir y analizar los datos extraídos de dispositivos o de sistemas operativos. Tenemos el FTK, que también es una herramienta popular que facilita la adquisición y también el análisis forense de cuestiones o de artefactos o dispositivos ya de capacidades avanzadas, ¿no? Que esto sirve para examinar grandes volúmenes informáticos. El Celebrity UFED, que es en cierto punto es el Universal Forensic Extraction Device, si no estoy mal. Pero bueno, efectivamente, ¿qué es lo que hace este software? Que es el que efectivamente se está utilizando bastante seguido acá en nuestro país. En primer lugar, para ir detallando poco a poco, aunque ya voy a desglosar un poco más lo de Celebrity UFED, hay que tomar en cuenta que, en primer lugar, no hay en todas las provincias, ¿no? No hay en todas las provincias. Hay en ciertas provincias. Yo, en la parte muy personal, y por eso apenas me invitaron, tomé básicamente, sin pensarlo dos veces, este tema. Al tener conocimiento que iba muy posiblemente a haber estudiantes de Derecho dentro de la ponencia, este es un tema sumamente importante, sumamente trascendental. ¿Por qué? O hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Porque recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho y hacía mis prácticas en la Fiscalía General del Estado, se puede decir prácticas, no eran reconocidas, yo entré con el ánimo de aprender específicamente, ¿no? Entonces hubo un caso que efectivamente marcó mucho cuestiones de lo que actualmente considero que me ayudan en la parte procesal. Y ese caso, que vamos a dejarlo como un caso X, ¿no? Fue literalmente resuelto por el software UFED. Es un software totalmente completo, como les decía, de la marca Celebrity, que lamentablemente no hay en todas las provincias. ¿Por qué? Porque la licencia, tengo entendido que es sumamente cara, comprarlo es sumamente caro, entonces creo que hay 7 u 8 a nivel nacional, o en esa época había 7 u 8. Estuve investigando, tengo entendido que siguen siendo pocas las unidades que hay en el país, ¿no? Y específicamente es por eso. Va a depender también de la licencia que tenga actualizada. Bueno, son temas que iremos tratando. El XRY es similar al UFED y también es un artefacto que es utilizado por la informática forense también aquí en nuestro país. Lo que yo tengo entendido, el Celebrity UFED tiene una capacidad mayor de extracción de información, tiene una fidelidad mucho más alta. Por lo tanto, el UFED es mucho mejor al momento de realizar una investigación o a su vez extracción de información. Entonces, básicamente son estos los dispositivos, softwares, se podría decir, de extracción de información que son utilizados dentro del campo procesal aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, si es que hablamos del Celebrity UFED, ¿no? O sea, en primer lugar debemos detallar que es creado por esta compañía Celebrity. El UFED lo podemos describir así como una tipo tablet, ¿no? Es como una tipo tablet que tiene 2 puertos a cada lado. En un lado entra entra o se conecta el dispositivo, y al otro lado el dispositivo de almacenamiento, que puede ser un disco duro, ¿ya? Entonces, el Celebrity UFED es en el ámbito de la investigación forense digital. Es desarrollado, como les dije, por la empresa Celebrity y se utiliza principalmente para extraer datos de dispositivos móviles. Algo que a mí me llamó la atención mientras yo investigaba este tema para preparar esta ponencia, es que también puede darse o sacar información hasta de tarjetas SIM. De tarjetas SIM, ejemplo, van a explotar un teléfono, y más que el teléfono, aunque este rato ya todo se guarda en la nube, todo se guarda en WhatsApp, pero también se puede explotar tarjetas SIM.
para verificar si es que tienen guardado tal contacto, si es que efectivamente, por ejemplo, me invento yo algo. Quieren saber, en primer lugar, si es que el sujeto X es propietario o es el titular de un número tal, ejemplo, el 099 59 58 818, ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, quieren saber, tomémosle a alguno de los participantes, por ejemplo, la abogada María Díaz, España, ¿no? O sea, queremos saber si es que la abogada María Díaz de España es la propietaria de eso. Se solicita ante la Fiscalía una diligencia por medio de una certificación del subsistema de telefonía móvil, si no estoy mal, ¿no? Y en base a aquello, cuando ya el subsistema mande la información y diga, sí, efectivamente, número tal, es de tal operadora, la titular de la línea es la señora tal, ¿no? Una vez que ya tengo eso, tengo yo el chip, puedo efectivamente, ejemplo, un elemento de convicción más es que yo estoy imputando, conecto la tarjeta SIM y saco yo los contactos y puedo verificar que en esa tarjeta SIM, que era un teléfono de trabajo, se manejaba comunicaciones única y exclusivamente con fines delictivos, ¿ya? O sea, ojo, estoy poniendo un tema totalmente práctico, ¿no? O sea, es chévere también el de la teoría a la práctica para que efectivamente se vaya refrescando o a su vez asimilando varias cuestiones o varios conceptos que se vienen dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno del software Yuffie? Que muy aparte de todo lo que se va a dar, también se puede recopilar elementos eliminados, mensajes borrados, se puede tener acceso a llamadas, a fotos, a videos, absolutamente todo, hasta cuestiones eliminadas. Yo, para preparar esta ponencia, me tomé hasta la molestia de yo mismo autopreguntarme, ¿no? Con alguna persona que había conversado, le decía, a ver, y en este sentido, ¿cuánto tiempo de duración tiene el material que ha sido supuestamente borrado, mejor dicho, que ha sido borrado? Yo, ¿en base a qué? ¿En base a qué yo puedo recuperar? ¿Cuál fue la respuesta? Me decían, no tengo la menor idea. Hay cuestiones que puedo recuperar de hace 3 meses, ¿no? O de hace 3 meses se me complica la recuperación y viene un dispositivo con información de hace 6 meses atrás y la puedo recuperar. Entonces, básicamente va a depender mucho de lo que se tiene o del dispositivo. De eso va a depender muchísimo. Si es que el dispositivo es de una capacidad de 64 gigas, o si es que le llevo un dispositivo de 200 gigas, todo eso va a depender, hasta el tiempo de extracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Obviamente nosotros, al ser, en este sentido yo, abogado en libre ejercicio, puedo llegar hasta un cierto punto, ¿no? Porque yo no soy la persona idónea para en una investigación coger y sacar, a ver, yo digo, a ver, perfecto, quiero sacar la información de este teléfono, yo mismo le conecto en el sistema Yuffie, yo mismo pongo mi disco duro externo, todo tiene que tener un debido proceso, todo debe ser debidamente y legalmente, no digo ilegal, sino espacio legal, ¿no? Entiéndase, manejado, porque si es que no se hace de esa manera, ¿en qué recaemos? En una prueba contaminada, en una violación al debido proceso, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué va a hacer en este sentido la persona o la persona que va a hacer la extracción? En primer lugar, preparar el equipo, ¿no? Efectivamente, verificar que se encuentre en óptimas condiciones, ver que esté funcionando de manera correcta. La conexión del dispositivo va a ser el segundo punto. Hay la selección del modo de extracción. Todo esto ya va a ser parte de la persona competente que va a realizar la, la diligencia. Es de vital importancia resaltar que no hay un solo método de extracción de información. Hay varios métodos, selección del modo de extracción de información. El inicio de la extracción de información, que ya una vez conectado, ya se empieza, se selecciona ya el método y se empieza ya a extraer la información. ¿Qué es lo que deberá hacer en este sentido la persona? Obviamente va a esperar, ¿no? Va a esperar y va a supervisar que todo esté marchando de manera correcta.
En primer lugar, ¿por qué? Porque hablaba yo y decía, a ver, mira, si es que tienes un dispositivo de unas 65 gigas, yo qué sé, te dura, ponle que una media hora, ¿no? Pero si es que tienes una de 200 gigas, te podrá durar unas 3 horas. O sea, todo va a depender del dispositivo, ¿no? Después de aquello ya viene el análisis de los datos extraídos, pero ya en este sentido puede ser que yo que sé, el perito que va a hacer el informe está ahí y dice, a ver, mira, ¿sabes qué? Voy a necesitar esto. ¿Por qué? Porque salió 100 gigas de información y procesar 100 gigas de información va a ser sumamente complicado y hasta puede recaer en alguna confusión, ¿no? Entonces van a seleccionar específicamente, ejemplo, llamadas de tal número a tal número. Solo esas llamadas de tal número a tal número, mensajes de tal número con tal número, se va a analizar y se va a extraer o se va a explotar, ¿no es cierto? Y posterior a aquello, el perito va a realizar en ese sentido la, la pericia necesaria y va a presentar el informe establecido. Entonces, otro de los datos importantes es que, pilas, si es que el teléfono está bloqueado, si es que el teléfono está bloqueado, lamentablemente corre el riesgo de que, si es que se trata de explotar la información, se puede perder. Ahora, ¿qué es de vital importancia? ¿Qué es lo que yo les venía diciendo? El software UFED existe en varias provincias, pero no es que todas las provincias tienen exactamente el mismo o la misma licencia. No. En una provincia podrán tener una licencia o podrán tener un sistema un poco más atrás, o como podría ser un software un poco más antiguo, ¿no? Que en otras. Todo va a depender de eso. Entonces, en unas provincias pueda que sí puedan extraer información de teléfonos que hayan sido bloqueados. Ojo, digo bloqueados con patrones o con contraseñas, ¿no? La licencia tengo entendido que es bastante cara, por eso justamente no hay muchos en el país. En base a los datos que iba recopilando, más o menos está entre 12 o supera los $12,000 la licencia. El tiempo que, que se demora, como les digo, básicamente va a depender del dispositivo. Aparte de aquello, todo lo que se extrae sale encriptado, ¿no? Es una información que sale encriptada. Posterior a aquello hay que desencriptar dicha información. Hay una llave del sistema UFED mismo, del software UFED mismo, o a su vez un programa, si no me equivoco, que se llama Reader, ¿no? Con este programa se va a desencriptar la información. Por lo tanto, si es que se está desencriptando la información, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se está haciendo? Dando vida útil, se podría decir, a la información recabada. Caso contrario, ¿qué es lo que se estaría obteniendo? Básicamente, claro, información sacada en 50 gigas de un dispositivo, pero si es que yo no la desencripto, yo no puedo verificar qué es. Entonces, vamos ahora resaltando algunos puntos específicos que yo considero que han sido tratados y que son de vital importancia. ¿Qué importancia le dieron ustedes con la extracción de información? Puede darse una información totalmente, en primer lugar, precisa, que pueda establecer cuestiones relevantes, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo yo tener? ¿Cuáles son las posibilidades o cuál es el aporte del sistema del software UFED dentro de este tema? Yo les decía que los elementos de cargo, quien acusa, de descargo, quien se defiende de la acusación, pueden ser de vital trascendencia o a su vez recabados con este tipo de softwares, ¿no? Entonces, es de vital importancia que desde ahora tengamos conocimiento que una de las herramientas de la informática forense que cuentan varias provincias del Ecuador es el sistema UFED y que efectivamente nos va a ayudar bastante. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Que efectivamente este rato, pongo un ejemplo hipotético, yo no sé, al no ser parte procesal, al no ser defensa técnica de ninguna de las personas que se encuentran en el caso Metástasis, pero miren, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿En base a qué se está planteando absolutamente todo? En base a la extracción de la información sacada por un teléfono celular, ¿no es cierto? En base a aquello es lo que se plantea, lo que la fiscal general plantea para poder acusar, ¿no es cierto? En el momento oportuno lograr o buscar una responsabilidad penal.
Es en base a eso. Entonces nos damos cuenta que es algo de vital importancia y es algo que nosotros debemos conocer desde el punto en el que nos encontremos, sea como abogados, sea como funcionarios, o en ese sentido, sea como estudiantes del derecho, para que ustedes puedan tener una formación específica que pueda recaer en una defensa eficaz, ¿no? En una defensa eficaz, en una defensa oportuna, a favor de sus patrocinados, si es que son efectivamente abogados de libre ejercicio, o de los usuarios, si es que son defensores públicos, ¿no? Entonces, ahora, si es que ya sabemos que nos ayuda bastante, vamos a ir llegando a conclusiones. ¿Listo? Vamos a ir llegando a conclusiones. Y de manera concreta quiero saber, espero que le hayan captado absolutamente todo. Considero que se hizo de una manera concreta, se hizo llegar la información de una manera resumida, en puntos específicos muy puntuales que deben ser tratados y deben ser de vital importancia al momento de preparar una teoría del caso. La teoría del caso se va planteando desde un inicio, desde la indagación previa. Obviamente es que ustedes son los abogados todo el tiempo, ¿no? Yo doy un paso con una finalidad. Yo no doy un paso a ciegas o yo no doy un paso de gana. Siempre es con una finalidad. Si es que yo quiero recabar una información específica, ¿en base a qué va a ser? ¿En base a qué va a ser? De manera concreta va a ser porque yo que sé, mi cliente no está siendo acusado de manera ilegítima, de manera ilegal, por varios puntos, ¿no? En ese sentido, ¿puedo yo probar algo con el software UPED? Recordemos lo que yo manifestaba en un inicio, ¿no? Recordemos. La teoría del delito. Si es que hablamos de una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, si es que yo soy acusación, si yo soy fiscal, yo voy a probar muchas cosas específicas o muchas cosas concretas y puntuales utilizando el software. ¿Por qué? Porque puedo probar efectivamente que existe una acción o que existe una omisión, dependiendo del tipo penal, si es que es doloso o es culposo. Puedo verificar que esta es típica. Puedo verificar que esta acción típica es antijurídica, que es contraria a derechos. Y por lo tanto puedo verificar que es culpable. ¿Por qué? Porque mediante las exploraciones de los mensajes, al momento de mandar los mensajes entre la comunicación con las personas que participan en el intercrímenes, podríamos hasta definirlo así en ese momento, ellos sabían de manera concreta de la consumación de sus actos, o que la consumación de sus actos recaía en una actividad antijurídica, la antijuridicidad de su actuar. Por lo tanto, si es que yo estoy por la parte de la víctima, efectivamente yo puedo probar concretamente lo que tengo como teoría del caso, ¿no es cierto? Pero si es que yo estoy de la parte de la persona procesada o investigada, ejemplo, están diciendo que mi patrocinado tenía conocimiento que, yo qué sé, que su actuar era antijurídico. Y no, yo efectivamente cojo, pruebo que esta persona era extranjera, que esta persona de donde ella viene o donde él viene, en su país, este tipo de acto o esta actuación es totalmente legítima, es totalmente legal, y por lo tanto desconocía la normativa nacional. Puedo alegar, o yo que sea, un error de prohibición. O por último ejemplo, puedo probar que esta persona, mi patrocinado, estaba actuando con imprudencia, por lo tanto no se le debe acusar por el tipo penal en modalidad dolosa, sino en modalidad culposa. Entonces vemos que efectivamente el software de extracción de información es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nos ayuda concretamente a comprobar la teoría del caso, a verificar el cumplimiento o el incumplimiento de la teoría del delito. Volvamos a recordar, para ir terminando, que efectivamente nos encontramos dentro de un derecho penal de acto y no de autor. Recordemos que los aportes doctrinarios de uno de los grandes de la evolución del derecho penal, Frank von Liszt, ha sido ya superada. La conducta sine qua non, en la cual se hacía una supresión mental de que efectivamente si es que tal persona, una persona X, no ejecutaba, hacía la supresión mental de una conducta y esta cuestión no se realizaba, efectivamente se verificaba una conducta sine qua non, una conducta sin la cual
Así, con este tipo de cuestiones se imputaba o se establecía responsabilidades penales. Ahora, siendo respetuosos del derecho, de la dogmática, verificamos que no, que ahora tenemos que probar una teoría del delito, que es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, ¿no? Y a todo eso nos va a ayudar el software de extracción de información. En ese sentido, se ha abarcado de manera total y concreta el tema que ha sido propuesto. En ese sentido, considero que se ha dado una perspectiva procesal desde también una parte totalmente dogmática, desde una parte teórica, pero sobre todo yo les pongo la parte procesal para que ustedes se enganchen con el tema, para que ustedes también entiendan la importancia de lo que esto se puede dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, me pregunta Gaetano Di Luca, ¿no? Sí, doctora, hay algunas preguntas. No sé si usted me indica que podamos pasar por la ronda de preguntas o hay algo más que disertar. Todo ha estado muy claro. No, bueno, entonces en ese sentido puedo concluir con la importancia, ¿no? Es un tema sumamente interesante, sumamente importante para el desarrollo dogmático, para el desarrollo procesal, para que las personas que tengan conocimiento de las causas, efectivamente siendo abogados de libre ejercicio o a su vez siendo estudiantes del derecho, conozcan la importancia de este tipo de softwares de extracción de información. Ahora, específicamente con este caso de conmoción nacional, efectivamente nos damos cuenta que tiene una vigencia y una validez total y absoluta, ¿no? Nos damos cuenta que el valor probatorio, que puede aportar estos softwares de información es totalmente trascendente. Y nos podemos dar cuenta que en base a estos softwares de información se puede plantear una teoría del caso y se puede ir a una persona con una responsabilidad penal a cumplir una pena privativa de libertad. O con este tipo de softwares, la persona que está siendo acusada podrá hacer o podrá efectuar una defensa efectiva, una defensa oportuna, una defensa eficaz, que tumbe los elementos de cargo por unos elementos de descargo. Por lo tanto, para mí ha sido un gusto dirigirme la noche de hoy con ustedes, darles a entender, efectivamente, darles a conocer cuál es la importancia de los softwares de información, de extracción de información. Iniciar con una cuestión dogmática y recaer en la práctica, y que ustedes también tengan cuestiones de interés en lo que es la materia del derecho penal, la parte procesal. Para mí es un gusto estar a sus órdenes y efectivamente vuelvo a agradecer la invitación y estoy dispuesto y a las órdenes para las preguntas.